presentar a la doctora Leonor Parra Aguilar, que es una investigadora multidisciplinar. Es doctora en Historia Medieval y experta en climatología histórica, que yo creo que es la única experta en climatología histórica medieval del mundo. No, creo que hay más. Pero... Por la Universidad Autónoma de Madrid, la universidad en la que disfrutó de un contrato pre- y postdoctoral. Su especialidad es la reconstrucción del paisaje en distintos momentos históricos a través de las fuentes históricas, los estudios geográficos y la arqueología del paisaje. En su tesis doctoral ha desarrollado una metodología particular para el estudio del clima en el periodo pleno y bajo medieval, partiendo de un análisis exhaustivo de las fuentes históricas y un análisis de muchos otros datos procedentes de campos tan variados como la geomorfología o la palinología. Y con todo ello ha establecido la sucesión de una serie de etapas climáticas desde los siglos X al XVI que permiten reconocer cómo los pobladores de esta zona en la que nos encontramos de La Mancha se adaptaron en su vida cotidiana a los cambios y adversidades que les imponía el clima en esos momentos. En sus investigaciones más recientes ha tratado desde la evolución del poblamiento, las fortificaciones, la toponimia o el clima de la Cora de Santander y los territorios de la Orden de Santiago en La Mancha durante el medievo. Algunos de sus artículos más relevantes son, por ejemplo, los titulados La defensa fortificada del oeste de la Cora de Santander a través de los sistemas de información geográfica, un estudio multidisciplinar, del óptimo climático medieval a la pequeña edad de hielo, indicadores paleoclimáticos en los terrenos de la Orden de Santiago en La Mancha de Toledo y Cuenca. ¿Qué títulos tan largos? Mucho, muy largos. La transición del óptimo climático medieval a la pequeña edad de hielo a través del poblamiento, de la Cora de Santander a los terrenos de la Orden de Santiago en La Mancha, siglos X al XVI, o el vado y el azud de Alarilla durante el óptimo climático medieval, siglos XI-XIV, un estudio histórico y geográfico. Tiene además otras líneas de investigación, como por ejemplo la ideología política medieval, que ha dado lugar a trabajos como el titulado Muerte, religiosidad e ideología, el significado del ajuar en los sepulcros de Alfonso X y Sancho IV de Castilla, o también el estudio de eventos naturales extremos del pasado y la influencia sobre el paisaje y la población, lo que le ha llevado a trabajar en las inundaciones de Reynosa y su comarca de 2019, o a elaborar investigaciones como la del terremoto y tsunami de Estepona del siglo IX, publicada en la revista Science of Tsunami Hazards. Su última línea de investigación se centra en el estudio de grafitis y grabados de época histórica, la cual sigue abierta y ha dado lugar a artículos como el de La Puerta de Bielba o a una exposición temporal en el Museo Marítimo del Cantábrico. En fin, hay muchas más cosas que ya no vamos a contar, pero esto nos da idea del bagaje científico de la doctora Parra, y además tengo que añadir una cosa, que ha hecho muchísimo trabajo de campo, que se ha pateado el cauce del río Záncara y de otros ríos de la zona buscando, ¿cómo se dice? ¿Sedimentologías? No. Entre otras cosas, sí, pero también me he recorrido toda esta zona buscando castillos que ya no existen, de época islámica, y que me he encontrado otras cosas sin querer. Sí, o sea, que ha hecho mucho trabajo de campo y conoce muy bien el terreno. Bueno, pues sin más, un gusto tenerte aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a José Manuel, que está aquí, que es el que me invitó. Me dijo, oye, tal vez estoy aquí. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Y bueno, estaba oyendo abajo la presentación de la exposición de José Manuel. Entre otras cosas me han preguntado que si estaba algo nerviosa, sí, un pelín, pero bueno, es normal, me voy soltando, dadme tiempo. Por ejemplo, he oído La Mancha significa la seca. Vamos a ir para atrás. Hay un pueblo en Castilla-La Mancha que tiene realmente la raíz de dónde viene el significado de La Mancha, que es la almarcha. Vamos a quitarle el determinante, el artículo, y nos quedamos con almarcha, almarchamal, los marjales. En realidad es algo que en otros sitios sí que suena más, como por ejemplo en Valencia, que no cambian tanto del árabe hispánico al castellano a veces, y entonces ahí sí que se
continúa muy bien la raíz. Y lo vemos, significaba los marjales. Dimos marjales, para que haya marjales tenía que haber agua cuando se puso el nombre. Bueno, ahora vamos a ello. O, por ejemplo, he oído también que decían ruidera, fresca, verde. ¿Y si todo esto era más verde? Bueno, vamos a verlo. El objetivo de todo el trabajo que he hecho en esta tierra, no solo aquí, sino en todos los territorios de la Orden de Santiago, en la Mancha Alta, que ahora pasaré a especificar cuáles son, fue reconstruir el paisaje además medieval. En concreto yo trabajo desde la plena y la baja Edad Media, siglos XI, XII al XV, pero es verdad que para lo que estudio es obligado pasar a la época moderna, pasar al siglo XVI, al menos la entrada de la pequeña de hielo. Así que lo primero de lo que vamos a partir es que es un paisaje que está extinto, no lo conocemos, porque nosotros, los seres humanos, otra cosa no, pero tocar un paisaje y hacerlo nuestro para lo que nos interesa, vamos, todos los días lo seguimos haciendo. Ahora ponemos molinos eólicos, placas, bueno, ponemos muchas cosas, y la cuestión es que no podemos imaginar cómo era ese paisaje sin nuestra influencia, ni siquiera ya en la Edad Media, ya estaba influenciado por nosotros. El terreno que trabajo es muy grande, trabaja, o sea, más o menos son unos 5.000 kilómetros cuadrados, un poquito más. Al norte está Valdaracete, en Madrid. Bueno, realmente lo que queda más al oeste es Yepes, en Toledo, pero vamos a coger Aranjuez, Cabañas de Yepes, al menos por los territorios de la Orden de Santiago, no de la Cora de Santander, de los islámicos. Lo que está más al sur es Tomelloso, como veis, Campo de Criptana queda aquí, y lo que queda más al este es Saelices. Es un territorio muy grande que abarca un montón de ríos, que como dice José Manuel, me los he pateado, sí, desde pequeñita. Y entonces, ¿por qué se necesita un territorio tan grande? Bueno, porque para hablar de clima no podemos centrarnos en un sitio muy pequeño. Necesitamos fuentes y datos, indicadores, que ahora veremos cuáles son, de un territorio muy grande y de una cronología muy grande. Eso lleva a que el marco temporal del estudio partiera en el siglo X y acabara aproximadamente en el XVI, aunque alguna cosita tenemos que se pasa tanto hacia atrás como hacia adelante. En principio lo grueso es del 10 al 16 y verán que al final la investigación como tal empezará en el 12 hasta el 16. Era necesario consultar documentación islámica para poder hacer esto. No es nada nuevo, aunque a nosotros nos parezca nuevo desde nuestra perspectiva, el clima ha cambiado mucho e incluso antes de que quedara en las fuentes escritas. Cuando nos vamos ya no solo a la prehistoria, bueno, sí que vemos esas incluso en periodos fríos o en periodos cálidos, vemos que hay oscilaciones. Dentro de un periodo cálido puede haber un pico frío, un pico cálido, un pico frío, un pico cálido, pero no es una glaciación ni una interglaciación, o sea, queda como entre medias. Bien, ¿en dónde estamos nosotros? Nosotros vamos a utilizar palabras que nos vaya sonando, estamos en el Cuaternario, en el Holoceno. Hay gente que se empeña a decir, estamos en el Antropoceno. Bueno, yo de eso no hablo, porque en realidad me dedico a la Edad Media y vamos a quedarnos ahí para llevarnos todos bien. Pero estamos en este pico, en una época interglaciar que acumula periodos fríos y periodos cálidos. A veces los podemos extraer con análisis de palinología, por ejemplo, y otras veces no acabamos de poder hacerlo porque son periodos muy cortos, de 400 años. Entonces utilizamos otros medios. ¿Qué es lo que la bibliografía, así a grosso modo, nos dice de los periodos climáticos que vamos a ver en toda la Edad Media hasta que empieza la Edad Moderna? El primero que tenemos es el episodio frío alto medieval, que va más o menos del siglo V, y digo más o menos porque está sin cerrar. Esto alguien lo puede estudiar, quien tenga tiempo y le apetezca puede empezar. Lo llaman eso, episodio frío alto medieval o pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Y van del siglo V aproximadamente, siglo IV al X aproximadamente después de Cristo. Después pasamos a una época de transición. No tiene un nombre especial, sabemos que es una transición, sin más. Se da en el siglo XI. A propósito, hablo de fechas de la península ibérica. Si nos fuéramos a Dinamarca, hablaríamos de otras fechas distintas. Esto es por la latitud, pero nos daría para otra conferencia. Tenemos un periodo de transición y lo siguiente tenemos un periodo cálido y húmedo. Solemos tener relacionado que los periodos cálidos suelen ser áridos, pero no. Aquí en las mesetas los periodos cálidos son húmedos, ahora veremos por qué. Y en concreto el periodo cálido medieval lo vamos a ver de lleno, haciendo efecto sobre esta zona del siglo XII al XIV incluido, aunque en el XIV veremos que ya empieza otra transición
que será sobre todo en el siglo XV. Esta sí, ya tiene nombre, es la transición climática bajo medieval. Y por último está la pequeña edad de hielo, que si los periodos cálidos hemos visto que eran húmedos y cálidos, la pequeña edad de hielo, su característica principal fue ser frío y árido. Esto afecta solo a la meseta. Si nos fuéramos a Cantabria hablaríamos de otra cosa, pero estamos aquí. Bien, ¿qué es lo primero que hay que entender para hablar de clima? Ya lo he mencionado, que el paisaje es cambiante, es variable, que el paisaje que hoy en día conocemos no tiene nada que ver con el del pasado por muchos motivos, entre otras cosas por cómo utilizamos el agua, por ejemplo, el agua que sacamos del suelo para regar, sin ir más lejos, lo hacemos en cantidades que en la Edad Media serían estratosféricas, no les entraría en la cabeza. Pero además es que el clima aparece como un eje vertebrador de las sociedades preindustriales. Hoy en día nos pasa, así que a alguien anterior, en cronología, a alguien del siglo XVI, del siglo XIII, el solo hecho de que caiga un granizo implica que se quedan sin comer, porque muchas veces no pueden traer el grano desde la otra punta del mundo. Comen otras cosas. De hecho, el comer otras cosas es curioso porque cuando empieza la transición climática bajo medieval en Europa, que se da en Europa central, que se da en el siglo XIV, justo cuando la peste negra, que para ellos es una enfermedad de transición, es un indicador climático, pues en 1315, como se quedan sin grano, pues se comen entre ellos, o sea que sí comen otras cosas, vamos a decirlo. Más allá de la broma, vamos a ver que el clima es algo complicado de estudiar y que muestra sus características de evolución a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a tener que perseguir para ver cómo evoluciona a lo largo de los siglos. Por eso que sea tantos siglos y tanto periodo de tiempo. ¿Qué es lo segundo que hay que entender? Bueno, cuando en algún momento nos dicen, bueno, es que este periodo fue más cálido o este periodo es más frío, sin hablar de dónde estamos ahora, que ahora no hablemos de eso. Vamos a decir que en torno a la segunda mitad del siglo XX partimos de una temperatura cero hipotética. Es cuando se instalan todos los sistemas, en la atmósfera no, más arriba, todos los satélites y demás que nos van a dar las temperaturas, las orografías, todo con máximo detalle. Y ahí es cuando van a partir estos estudios climáticos que van a poder hablarnos de 2 grados más en las medias anuales, que no es tanto, pero parece un mundo, y 2 grados menos en los periodos fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad entre un periodo frío y un periodo cálido hay 4 grados de diferencia en las medias anuales. Eso ya sí es algo que nos puede llamar la atención y que cambia la vida de una población entera. Sobre todo porque vamos a ver que entre los periodos cálidos y los fríos hay diferentes formas de llover, no solo formas, sino de cantidad de llover. Y aquí vamos, en un periodo cálido, como el periodo cálido medieval, veremos que las temperaturas, aunque son más elevadas, no son ni muy cálidas en verano ni muy frías en invierno. Más o menos no sobrepasarían los 35 grados en verano, que está bien, yo lo firmaba, y tampoco bajaban, no tenían heladas, no solían bajar de los 0 grados, como mucho llegaban a los -2, -3, ahora veréis por qué sabemos esto. Y la repartición de las lluvias anual era muy elevada aquí en donde estamos. ¿Qué es lo que vemos? Que todos los meses llueve un poquito. Todos los meses, lluvias suaves se reparten de forma anual, excepto los meses de julio y agosto, que son los más cálidos, que es cuando podemos encontrar lluvias torrenciales. Bueno, esto no solamente se ve en la Edad Media, también se ve en época romana, que está el periodo cálido romano, u óptimo climático romano, que también le llaman así. Pasa exactamente lo mismo, y pasa en regiones como Egipto, por ejemplo. Llegamos a la pequeña edad de hielo, que es un episodio frío, y vemos que las temperaturas en verano son muy cálidas, sobrepasan los 40 grados. Y eso hace que, claro, veamos distintos comportamientos, por ejemplo, en la fauna y demás. Hay especies que no migraban, que de repente les da por migrar. De repente, si llueve mucho, hay una lluvia torrencial, vamos a decir, fuera del tiesto, de repente se quedan sin grano. O al revés, si no les llueve nada, tampoco crece el grano. Y luego inviernos muy fríos. Decía Richard Ford, de Madrid, cuando estuvo en el siglo XIX, que tenía 9 meses de invierno y 3 de infierno, para que nos hagamos una idea de cómo debía de ser. En los episodios fríos suele ser sequías todo el año, durante siglos. Imaginad lo que tuvo que ser la pequeña edad de hielo. La gente tenía que vivir bastante mal, no nos hacemos una idea. Hoy en día tenemos nuestras casas con nuestras calefacciones, en aquel momento no, o sea, aquello debía de ser horroroso.
y de vez en cuando tenían lluvias muy poquitas, torrenciales. Entonces veremos que empiezan a sacar a santos a la calle, como por ejemplo a Santa Bárbara por Situena, para que no caiga el granizo, o a San Gregorio Nacianceno, para que no haya plagas, porque también las va a haber en esta época. Algo que en la Edad Media, en este periodo, en el periodo cálido medieval, lo veremos de otra manera. Veremos otros santos y por otras cosas. Por lo tanto, y resumiendo, vemos esta transición en el siglo XI con temperaturas y precipitaciones en ascenso, suben las dos cosas, un periodo cálido medieval, siglos XII al XIV, cálido, pero también llueve más y más repartido a lo largo del año. La transición climática bajo medieval, que empieza a mediados más o menos del siglo XIV y finaliza más o menos en la segunda mitad del siglo XV, pero avanzada, 1470, no puedo decir una fecha exacta porque la realidad es que no la conocemos, y la pequeña de hielo que empieza en el siglo XVI y en principio, y digo en principio, acaba en el XIX, porque aquí hay un debate historiográfico precioso que dicen que el XVIII ya estaba fuera. Bueno, yo pienso personalmente que acaba en el XIX, si es que acaba. Yo creo que ahora vivimos una transición, entonces, bueno, esto es más o menos, este periodo sería frío y con sequías de forma habitual. ¿Qué es lo segundo que hay que entender? Bien, ¿cómo vamos a hacer este tipo de estudios? ¿Cómo se hacen? Bueno, se hacen a través de una cosa que se llaman indicadores climáticos de origen indirecto. ¿Y qué es eso? Porque, claro, no tenemos registro ni de temperaturas ni de precipitaciones. Bueno, pues los indicadores climáticos de origen indirecto, en mi caso, ¿por qué? Voy a extraer de las fuentes históricas, de la etnografía, de muchas cosas, todos los factores que resulten sensibles a condiciones climáticas ambientales determinadas. Ahora veremos, por ejemplo, qué. Y estos, además, han debido de darse en un periodo amplio de siglos, porque, por ejemplo, en el siglo XVI, en Socuéllamos, tienen ya a finales, si no recuerdo mal, 1575, tienen un brote de malaria muy importante, pero es un brote de malaria que les va a durar 3 años y después nada. Después se acaba, entre otras cosas, porque llega el maestre de la Orden de Santiago y dice: tapa de esas lagunas, por favor, que no ayudan. Ellos ya sabían que venían por el agua el problema. Esto aparece en las relaciones topográficas de Felipe II, son los que recogen el testimonio. Entonces, no necesitamos un evento puntual, sino algo que haya creado una catástrofe a nivel humanitaria o sanitaria. Por ejemplo, un siglo de malaria, que aquí lo tuvimos. Mojito no, ahora no, por favor. ¿De dónde lo hemos sacado? Pues, por ejemplo, hemos sacado todo esto de documentación histórica, como este documento, que es del siglo XIV y está en el Archivo Histórico Nacional. Y pone Critana, pero en realidad también coge, de hecho pone donación hecha por la Orden de Santiago al concejo de Pero Muñoz, de un castillo que habían fabricado sus vecinos. Bueno, no, o sea, sí y no, lo reconstruyen los vecinos, pero sabemos por la arqueología que lleva antes, ahí está hecho desde hace mucho tiempo, y lo sitúan como en Criptana. Creo que no hace falta que diga aquí dónde está. Pero además de las fuentes históricas y de todo lo que hemos podido extraer de ellas pues han utilizado los sistemas de información geográfica, que como veréis es algo que soy un poco pesada. Los mapas que están hechos aquí, menos 2, todos los demás están hechos por mí, pero han servido para reconstruir el paisaje, palinología, geomorfología, geoarqueología, etnografía. Todo en realidad sirve para ir construyendo, de ahí eso de multidisciplinar que decía José Manuel, que casi parecía un taco. No lo es que en realidad uno tiene que coger de muchas disciplinas para poder hacer un estudio de clima. ¿Por qué? Bueno, pues porque el conjunto de todos estos indicadores es el que va a evidenciar un periodo climático extenso, más o menos duran unos 3-4 siglos. O sea, que tampoco extenso, depende. Si lo ve alguien de prehistoria no le resulta tan extenso, que ellos hablan de miles de años. Pero para nosotros que hablamos de cientos, sí. Y pasamos a hablar de los indicadores paleoclimáticos en el territorio de la Orden de Santiago, el que hemos visto antes, en la Mancha Alta. Recuerdo, siempre de aquí. No vale extrapolar esto a Europa, ni a África, ni a nada, que he visto muchas cosas, de verdad. Bien, empezamos por los indicadores de un periodo cálido y húmedo. He sacado solo unos cuantos ejemplos para no morir, para que no muramos ninguno aquí. Le vamos a fechar este periodo cálido y húmedo de los siglos XII al XIV. Y veréis, es que en la documentación histórica se pasan el rato diciendo prados y pastos, prados y pastos, prados y pastos. Y los ves desde el siglo XI hasta el siglo XIV y dices, ¿qué prados?
Si, por ejemplo, uno se asoma aquí, que es la fotografía está tomada desde la ermita de la Virgen de Alarilla, en Fuentidueña de Tajo. Pues uno se asoma y dice, qué prados, qué pastos, si no hay nada. Pero la verdad es que la toponimia de alrededor menciona que hay varios pastos, que los hubo, que hubo sotos, que formaciones de árboles junto al río, menos mal. Decimos, vale, eso me parece más normal. Pero decimos, ¿y los prados? Bueno, pues si vamos a la documentación, vemos que según iban avanzando en la conquista, es verdad, primero van a hacer mención a prados y pastos, que decimos, en La Mancha. Luego, según van avanzando en el siglo XIV, ya además no solamente hablamos de prados y de pastos, hablan de dehesas, o sea, terrenos acotados que han creado para que unas ovejitas que se van a institucionalizar como, vamos a decir, la mesta, empiecen a pasearse. ¿Cuántas ovejitas había más o menos en el territorio de la Orden de Santiago para el siglo XIII? 1,5 millones de ovejas. Alimentar a 1,5 millones de ovejas es una barbaridad. No nos hacemos idea, o sea, que en estos momentos sabemos que están haciendo la transhumancia, pero no porque estén buscando buenos pastos, simplemente buscan pastos, buscan algo para comer, porque 1,5 millones de ovejas pasa por la zona y lo esquilma todo. Eso sí, tienen que tener las condiciones ambientales ideales para que crezca todo estos prados y estos pastos, así que tendría que llover más. Llegamos, sin embargo, al siglo XV, XVI, principios del XVI, este mapa es de principios del XVI, y vemos que ya solo nos hablan de dehesas. Algo está pasando. Bien, pues lo que nos pasa, aparte de un distinto clima, es después les pasará un cambio climático. Es verdad que hay de forma continua la mención a prados y pastos desde finales del siglo XI al XIV, incluido, que en el XIV se comienza a hablar además de dehesas, que en el XV ya solo se hablan de dehesas y de cotos, porque esto es un poco, los cotos es que los pocos árboles que les quedan para finales del siglo XV les van a poner una muralla para que no se los lleven, porque claro, casi no tienen madera, y de hecho en el XVI, en zonas como en Saelices, dicen, no hay, pues eso, menos mal que todavía no hace mucho frío, porque ellos no sentían el frío, y con romeritos y tal, con romeritos. Después en el siglo XVII iba a ser horroroso, les iba a nevar por deporte, iban a pasar mucho frío y no iban a tener ni un árbol. En el XVI, ¿qué vemos? Esa deforestación avanzada y cambios en el uso del suelo. Estos cambios en el uso del suelo al principio despistaron mucho a los investigadores porque parecía que había más población, porque lo que hacen es roturar, crear nuevos terrenos que se habían dedicado a la ganadería para la agricultura. Pero no es que haya más gente, es que lo que no hay son prados y pastos. Gente, como veremos, va a haber poca para este momento. De hecho, Campo de Criptana llegará a nombrarse aldea. Pasa de ser villa a aldea, va hacia atrás, y es porque baja en población. Vale, esto es lo que nos dicen las fuentes, pero si además nos vamos a los análisis palinológicos, es verdad. Había prados y pastos. Hay en concreto unos análisis hechos por la doctora Gil, que trabaja en la Universidad de Alcalá, en las tablas de Daimiel, en donde se demuestra que había más agua, pero además de haber más agua, estaban esos prados y esos pastos que hoy, por mucho que nos esforcemos, no los imaginamos. Además, vemos que en el siglo XVI empieza la crisis de la mesta, no solo crisis de la mesta porque de repente no haya con qué alimentar a las ovejas, sino una crisis en el negocio de los paños con Europa. De repente ya no hay tantas ovejas y por lo tanto no hay tanta lana con la que comerciar. Entonces vemos que esta institución del siglo XIII de repente deja de tener sentido hasta caer en una crisis en el siglo XVI y desaparecer como tal. Entonces, ¿qué condiciones ambientales necesita realmente esa vegetación de la que nos hablan en las fuentes y esas ovejas? Pues necesitan unas temperaturas cálidas que estén entre 16 y 18 grados de media anual. No en un momento puntual, sino a lo largo de todo el año. Recogemos inviernos y veranos. Necesitamos que llueva, pero que llueva como si esto fuera Cantabria, entre 800 y 1.300 milímetros anuales, repartidos a lo largo de todo el año y sin un déficit hídrico mensual. Es decir, no podía haber un mes en el que de repente no lloviera nada, porque si no se perdía la vegetación y todas las ovejitas no tienen que comer. Así que tiene que llover. Y decís, ¿y esto yo me he vuelto loca? No, no soy la primera que lo dice. Por ejemplo, si acudimos a los estudios de Fontuyot, él nos habla, son estudios de los años 70 y 80, de que está recogido que en España es como que se invirtió.
Podemos decir que la España verde que hoy vemos en Cantabria, de repente eso estaba en el centro peninsular y esa España seca pasó a ser Cantabria y la costa de Valencia. Y además, bueno, pues esto lo relacionamos con el episodio cálido y húmedo, nada que no les haya dicho ya, y de los siglos XI al XV. Ellos los situamos hasta el XV porque sí que van a hablar de dehesas hasta ese año, hasta ese siglo, hasta el siglo XV. Pero tenemos dos cosas que para mí, quizá las enfermedades son las que mejor hablan de temperaturas y de precipitaciones y de cómo era el ambiente de un lugar. En concreto, de episodios cálidos y húmedos tenemos dos, la rabia y el ergotismo. ¿Qué es el ergotismo? No sé si alguna vez han oído hablar del fuego de San Antón. El fuego de San Antón se producía por comer cornezuelo mezclado con el centeno en el pan. Entonces, produce una vasoconstricción. No es bonito, no es bonito. Entonces les amputan pies, les amputan manos, la gente se muere, o si consiguen salvarse de milagro, hacen peregrinación y acaban en algún ermita, hospital dedicado a San Antonio y cosas de la vida se salvan porque comen trigo candeal y dejan de comer ese pan de centeno que era el pan de los pobres. ¿Quién, por ejemplo, va a reflejar muy bien el ergotismo? Pues el Bosco. El Bosco tiene un tríptico, que es el de las tentaciones de San Antonio, en concreto esta es la parte central, y bueno, aparte de que en sí todo el cuadro es un delirio, diríamos, ¿por qué es un delirio? Bueno, es que del cornezuelo se saca el LSD. No lo sabíamos, pero bueno, yo no lo sabía, pero cuando me puse a estudiar esto lo supe. Entonces, claro, la gente tiene grandes alucinaciones, o por ejemplo, los casos estos del baile de San Vito que se han dado en Europa, tienen que ver con el cornezuelo, con el consumo de ese hongo. Entonces vemos que aparte de que el cuadro en sí sea un delirio, tienen cosas curiosas, como que este pobre señor que está aquí, está observando un pie que le han amputado, porque era muy normal, y de hecho si buscamos a Bruegel el Viejo, veremos en sus cuadros también cómo dibuja a toda esta gente que queda tullida. Quedan sin brazos, sin piernas, pero sin brazos y sin piernas. A veces es que queda una cosa dantesca. O sea, esto es lo que vivían en la Edad Media. En los momentos buenos, que esto tiene tela. O, por ejemplo, vemos esta figura subida sobre un animal muy raro, pero con una máscara parecida a las que después usarán en la peste. Porque el Bosco ya lo está recogiendo muy posteriormente a cuando pasara, pero es una tradición europea. Esto se ha quedado en la memoria de las gentes que lo vivió. ¿Por qué lo recogen como si fuera una máscara de la peste? Porque en realidad muchas veces la confundían. Esta enfermedad muchas veces la confunden con la peste y con la lepra. Pero sabemos que es San Antonio. A la mínima que se muevan un poco por los territorios de la Orden de Santiago, pues se van a encontrar un montón de veces con ermitas a San Antonio Abad. A San Antonio es por esto. Otra de esas enfermedades, y en este caso la santa en concreto que llamó la atención es Santa Quiteria, es la rabia. Ella es la santa que se supone que protege. Para que haya estas dos enfermedades vemos temperaturas, deben ser cálidas, igual, 16, 18 grados, media anual. Es verdad que a veces las conseguimos cerrar más, pero es que además vemos que tienen que tener unas precipitaciones elevadas, o sea, terrenos no solo encharcados, sino con movimiento de aguas. Tiene que haber muchos mosquitos porque vamos a tener que alimentar a un montón de murciélagos que van a vivir en cuevas. Y resulta que esos murciélagos, les he traído aquí, pues estos son graciosos, así peludetes, muy graciosos. Estos murciélagos viven en las cuevas, junto con el ganado, junto con los lobos, junto con los osos y con los hombres que entramos a cogerlos. Y al final, ¿qué hace la rabia? Expandirse entre la población. Casualmente encontramos que Santa Quiteria está en las zonas, por ejemplo, de la Sierra de Altomira, bajando hacia la Sierra de Almenara y en el camino que va hacia Toledo. Era una enfermedad que en la Edad Media, ¿por qué nos llaman la atención? Porque se están produciendo durante siglos de forma prácticamente ininterrumpida. Como veíamos aquí, se da de forma habitual de los siglos XI al XIV, prácticamente de forma continua. Por eso nos llama la atención. Pasamos a los siguientes indicadores de un periodo cálido, pero ya con un descenso de las precipitaciones. Sabemos que más o menos en torno a la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV hay un descenso. Nos hemos dado cuenta que para que en los cambios climáticos históricos, porque hablar de los históricos, recordad, de ahora no, vemos que tarda un siglo en cambiar la forma de llover, y no solo la forma, sino la cantidad. Entonces, para nosotros, este siglo, mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV más o menos, es cuando vemos
ese descenso de las precipitaciones. Pasamos de esos 800, 1.300 milímetros de lluvia anual a 600, 400 milímetros anuales. O sea, es una diferencia abismal. Y ellos lo van a notar mucho, los pobladores de toda esta zona. ¿En dónde lo vemos nosotros? Pues, por ejemplo, en los cambios de comportamiento de la fauna, en concreto de los osos. A lo mejor a mí me resultó, claro, porque hoy en día vamos tan tranquilos por todas estas zonas y decimos, osos no, y lobos tampoco. Pues sí, había osos. Y nos lo cuenta Alfonso el Onceno en su libro de la Montería. Nos dice que los osos tienen periodos de hibernación muy bajitos, de 40 días, que prácticamente es solo enero. Solo enero. ¿Qué pasa? ¿Que en diciembre y en noviembre no tenían frío? Parece ser que no tanto, porque lo que se ha descubierto es que los osos hibernan dejan de hibernar cuando mayor es la temperatura media anual. A temperaturas más altas, tanto en invierno como en verano, los osos dejan de hibernar. No es porque tengan cachorros, no es porque haya alimentación, porque es que he llegado a leer cosas tipo, no hibernan las hembras porque tienen crías, y claro, las crías no les dejan dormir. No, no es exactamente por eso, es por el clima, es por las temperaturas. Entonces vemos que según suben las medias anuales, ellos no hibernan. Está pasando actualmente. Pasa también ahora, porque vamos a un periodo cálido. Pues a ellos también les pasaba y lo recogen. De hecho, decían que había zonas en las que no había hibernación alguna. Esta es una de esas zonas. Aquí no hibernaban. ¿Qué necesitan, por lo tanto? Temperaturas cálidas. Las precipitaciones no es que nos den igual, es que en este caso no es que no nos interesen, tampoco nos informan de ellas, no estamos viendo que sea algo relevante, sí, unas temperaturas más elevadas. Y esto nos demuestra que es un episodio cálido en mitad del siglo XIV. O sea que todavía las temperaturas son las mismas, solo están bajando las precipitaciones, no las temperaturas, esas siguen siendo altas. Vemos también el cambio de comportamiento de las aves. Disculpadme porque me acabo de dar cuenta que no he mirado la hora. Avísame, por Dios, para no mataros aquí. Don Juan Manuel, en su libro de la caza, recoge un montón de aves que estaban aquí en las lagunas de Manjabacas, en el Záncara y todo el territorio que han visto hacia arriba, hacia el norte. Algunos vivían aquí, que eso es lo que nos llamaba la atención, vivían permanentemente aquí. Y eso ya sí que nos marca unas temperaturas, porque hoy en día son migratorias y muchas de ellas aquí no las vemos ni las soñamos. Entonces, entre todas estas, que están las grullas, las espátulas, bien, bueno, las garzas imperiales que a mí siempre me llaman mucho la atención, las reales, patos. ¿Quién no ha visto patos aquí? Patos sí, los patos son de frío, les gusta el frío. Había una que hoy en día está extinta en la península ibérica, que es la grulla damisela. Está extinta. La encontramos también en Madrid, se encuentran yacimientos arqueológicos de la Latina, de hecho, debajo, en los silos que hay debajo del Museo de San Isidro. Encuentran que se las comen, claro, se comen todo, y esta la vemos, la llaman la grulla, ellos no la llaman grulla damisela, la llaman grulla zaida, la señora. Los dicen los musulmanes la llaman así, y Alfonso X la recoge en las cantigas de Santa María. ¿Qué es lo que vemos de todas las aves que nos menciona don Juan Manuel? Aparte de esto, las faltas de ortografía no son mías, ¿vale? Es como lo dicen en el nombre medieval que emplean para estas especies. Pues nos dicen que hay 3 que hoy en día no son residentes en la zona, pero que en ese siglo XIV lo eran. Vivían aquí de forma permanente, en invierno y sobre todo en verano. Es decir, no podía haber temperaturas muy elevadas. ¿Me oís bien cuando giro la cabeza? Vale. ¿Qué es lo que nos dicen estas 3 aves que se quedan viviendo aquí? Para empezar, que lo de los prados y los pastos es verdad. A las 3 les gusta vivir en lugares de aguas limpias, con prados y con pastos. Si no, no viven aquí. Se van a otros sitios. Entre otras cosas porque la garza real come peces. Necesita que haya movimiento de aguas, no aguas estancadas. ¿Imagináis el Záncara con agua? Sería una maravilla, ¿verdad? Pero sobre todo nos hablan de temperaturas. Nos dicen que para que estas 3 vivan aquí, las temperaturas ideales medias son entre 15 y 20 grados centígrados en las medias anuales. Nunca deben bajar de 0 grados y nunca deben subir de 35. Son las que mejor, junto con otra enfermedad de la que vamos a hablar ahora, nos han ayudado a medir cómo son las temperaturas. Esto es un indicador climático de origen indirecto.
No son precipitaciones, no son temperaturas, pero nos lo dice cómo se comporta una especie en concreto. Hay otra cosa que empezamos a ver a lo largo de estos siglos, mitad del XIV, mitad del XV, y es que empieza a bajar el caudal de los ríos hasta el punto de cambiar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque están bajando las precipitaciones. Y si cambia la forma de llover, también cambia la forma del agua, de cómo se ha estado comportando en el medio. Para que os hagáis una idea, estas son las poblaciones que se mantenían en el siglo XII. Y esta es una reconstrucción de cómo eran los ríos de esta zona. Es una barbaridad. Y me pareció una barbaridad hasta cuando lo estaba haciendo yo, investigando, y digo, tengo que volver. Y esta requete repasado, porque llegué a pensar que era yo, que era una exagerada. Pero no soy una exagerada, no era yo. Los ríos, el Záncara funcionaba a modo de tablas, con canales trenzados. De hecho, la toponimia lo conserva como esta zona, la que tenéis aquí al sur del campo de Criptana, se llama las tablillas del Záncara, zonas que hoy en día podemos cruzar andando, con el coche incluso, no hay agua, no hay nada, se puede cruzar sin ningún problema. Y todas las poblaciones estaban conectadas con un canal de agua, aunque hoy en día nos parezca que no existen. Pero claro, llegamos al siglo XVI y vemos esto. Vemos que de repente toda ese agua ha desaparecido, hasta el punto también de que se han levantado depósitos eólicos. ¿Qué son depósitos eólicos? Son dunas. Hay zonas de dunas al sur de Campo de Criptana, en Manjabacas, que realmente son movidas en estos momentos episodios fríos y áridos por fuertes vientos. Entonces nos los encontramos ahí es donde pinchamos y decimos, uy, si esto era más húmedo antes, uy, si esto... Ahí es donde podemos, con la sedimentología, observar que ha habido cambios, tanto en la forma de funcionar de los ríos, como cuando no hay absolutamente nada de agua. Y vemos además que ya para el siglo XVI, porque este mapa es del XVI, hay una contracción de la población. Y vemos, ya no solo es porque sean cristianos, que lo son, es que han desaparecido muchísimas. ¿Por qué? Bueno, nos vamos. Lo primero, observar las 159 poblaciones que se han recogido de esta zona en el siglo X, cuando esto todavía era la Cora de Santaver, cuando aún eran territorios islámicos. 159 poblaciones, de las que han quedado 53. No solo es porque haya cambiado la forma de vivir, podríamos decir, hay algo cultural que los hace cambiar. No, es que algo le pasa. Aparte de esas dos enfermedades, del ergotismo, que ya tiene de por sí, y de la rabia, es que había algo más. Vemos esta contracción poblacional y decimos, ¿qué es lo que hay detrás? La malaria, que también la llamamos de otra manera. Vemos que son unos mosquitos, los anofeles. En España seguimos teniendo anofelismo, es que tiene eso aquel, pero no tenemos malaria, todavía. Vamos a dejarlo claro, aún no hay malaria. Y vemos que hay 3 especies, de hecho, que se pueden seguir a lo largo de estudios paralelos, que son las que han transmitido la malaria aquí y en otros países. Pero no solamente la llamamos malaria, la llamamos fiebres tercianas o cuartanas. Eso nos sonará un poco más. Y sobre todo es así como las llaman en la Edad Media, las tercianas o las cuartanas, depende de donde estemos. Bueno, esta enfermedad nos dice mucho y muy bien cómo debía de ser el paisaje y además cómo deben de ser las temperaturas. Y volvemos a ver que estamos en mitad del siglo XV, ya están cambiando las precipitaciones y sin embargo las temperaturas siguen siendo las mismas. Piden, para poder tener durante un siglo y aproximadamente unos 30 años, un siglo y 30 años, que es mucho, o sea, continuamente, tan continuo que despobló Pedro Muñoz. Pedro Muñoz pierde su población, creo que es en 1504, aunque si me podéis corregir, porque a lo mejor fue 1506 y no me acuerdo, porque esos 2 años me bailan, pero sé que lo van a despoblar y no van a poder volver a poblar ese sitio hasta los años 30 del siglo XVI, 1530 y pico. No se dan cuenta de que ya pueden vivir. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha bajado la temperatura. Y entonces todos los huevitos que ponen los mosquitos se congelan y ya no hay malaria. Y bueno, ¿hay agua? Sí que lo veremos, que va a seguir habiendo agua. Lo que vemos son las temperaturas. Para que haya malaria continuada durante un siglo y unos 30 años, necesitamos unas temperaturas medias entre 24 y 30 grados centígrados. Son unas temperaturas muy elevadas. Hoy en día la consideramos una enfermedad tropical,
Nos sorprendemos a veces cuando vemos que hay algún caso en la península ibérica. Bueno, es que cada vez hace más calor. Vemos que les gusta vivir en temperaturas que no sean inferiores a 12 grados y que no sean tampoco superiores a 40. O sea que esa media de temperaturas de 16, 18 grados centígrados de media anual les convencía para vivir. No, vamos, les convencía tanto como para que no se pudiera poblar ningún sitio donde hubiera aguas estancas. La malaria le gusta vivir en aguas estancadas. Le gusta vivir, los mosquitos les gusta reproducirse ahí, mosquitos que son portadores de la malaria y que después nos las van a transmitir a nosotros. Así que es por eso por lo que se produce esto. La gran mayoría de los casos de las despoblaciones que vemos en estos siglos, sobre todo en el siglo XV, son por falta de agua potable y lo segundo, por fiebres tercianas. Cuando llegamos a los indicadores de un periodo frío y árido, ya nos metemos en el siglo XVI, hay una cosa que nos llama mucho la atención y de la que a mí me hace mucha gracia hablarle a los alumnos, porque en realidad son las plagas de langosta, tiene que ver con la infancia de las langostas. Las langostas, para que estén felices y no se vuelvan agresivas ni vayan en grupo como matonas, tienen que haber recibido durante la primavera 3 ciclos de lluvia. Si no, siendo pequeñitas, si esto no ha pasado, si en algún momento no han recibido esas lluvias 3 ciclos, de repente se vuelven agresivas y gregarias, se van todas juntas a comerse el grano, allá donde pillen. Aquí las vamos a ver aparecer durante el siglo XVI. O sea que al final, si no se mueren por una enfermedad, se mueren porque no tienen que comer. Es horroroso, es horroroso. La pequeña edad de hielo, la verdad es que tiene tela. ¿Qué nos indican las plagas de langosta además? Unas temperaturas frías. ¿Por qué? Porque para que se críen en un entorno idóneo, tiene que ser una media anual superior a 15 grados centígrados. De media anual, de nuevo. Y vemos que en la pequeña edad de hielo esa media va a bajar hasta los 13 o 14 grados centígrados en la media anual, que es una diferencia llamativa. Evidencia no solamente las temperaturas, que ya casi no llueve, el déficit hídrico mensual. Ya no vamos a ver esos prados y esos pastos, ya no existen. Pero además hay otra cosa. Estos que veis aquí representados son el jiguela, el bedija y el riánsares. Y todos los puntitos amarillos son los molinos hidráulicos que se van a recoger, o sea, que vamos a construir aprovechando tanto caudal que tenían esos ríos. En total contamos 57 molinos hidráulicos. En el siglo XIX van a seguir hablando de ellos, pero sabemos que son de herencia medieval y que no los van a tirar, no tengo muy claro por qué, porque solamente los podían usar 2 veces al año, 2 meses, nada más. Y los usaban de forma muy puntual. En el Záncara, de hecho, no va a haber un molino hidráulico hasta el siglo XVI, porque de repente vemos que toda el agua que estaba en diversos canales se queda solo en uno, al que ayudamos nosotros, toda el agua va a pasar por ese canal y funciona igual, 2 o 3 meses en invierno, no funciona más. Y bueno, además es que Campo de Cristana le pilla un poco lejos los molinos, pero sus molinos, los molinos que usaban para el grano, para molerlo, son los que estaban cercanos a la Puebla de Almoradiel. Y si no usaban esos molinos, se iban al Guadiana. Pero la realidad es que siempre les pillaba muy lejos. No había otra manera. Pero claro, es que cuando se construyen todos estos molinos, el paisaje no era tan árido. Tienen agua en los ríos, ya hemos visto, era este paisaje. Luego llegamos a esto, vale, aquí tiene sentido que en el Záncara pongan ahí un molino hidráulico porque solo hay un canal, aunque funcione muy de vez en cuando. Pero es que ya en el 16 a estos los llaman ríos de invierno, por eso los molinos solamente van a moler un par de meses, 3 en invierno, porque solo los ríos funcionan en invierno. En las fuentes nos están todo el rato hablando de sequías abundantes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se produce un cambio de infraestructuras. Van a pasar, ellos los necesitan para comer los molinos, necesitan para moler el trigo que existan molinos hidráulicos. Sí, existir existen, pero no los pueden usar. Y en las fuentes no hacen nada más que decirnos que se les estropean y que no los arreglan, porque no les sale rentable. Con una rueda que funcione, les vale. Entonces, este es el río Jiguela, el norte mira hacia allá, para que nos hagamos una idea. Y todos estos molinos dejan de funcionar durante un montón de meses al año, más de 6 meses al año. ¿Qué es lo que hacen? Sustituirlos por molinos eólicos. Vamos a ver que a partir de 1550 empiezan a estar en muchísimos pueblos. Por ejemplo, el más antiguo, sé que habéis oído de todo, porque también he leído de todo antes de venir aquí, me he informado, no, del siglo XIII no son.
El más antiguo está en Mora, en el pueblo de Mora, en Toledo, es de 1537. Los más antiguos de aquí es muy probable que se empezaran a construir en torno a la mitad del siglo XVI, 1550, pero realmente es en las relaciones topográficas de Felipe II, ya de 1575, cuando nos dicen que hay muchos molinos de viento en la sierra de Criptana. Pero no nos dicen cuántos, solo nos dicen que hay muchos. También, casualmente, los había en el Pedernoso y los había en Belmonte. Pero no hay muchos más sitios aquí. Ya está, no hay nada más. Veremos en el catastro de Ensenada, en 1752, que hay 33 molinos de viento aquí, en Campo de Criptana, y en 1846, en el diccionario, 1846, en el diccionario Madoz, 27 molinos de viento. Ha disminuido el número. Bueno, los hemos empezado ya para el siglo XIX a usarlos un poco menos. Entre otras cosas porque los ríos de vez en cuando empezaron a llevar algo más de agua. No me digáis por qué, otra vez otro cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que realmente estos molinos se empiezan a construir muy cerca de ya el siglo XVII, que es cuando se va a escribir el Quijote. Ahora entraré en eso. Cuando juntamos todos los indicadores de los que hemos hablado aquí, realmente vemos que sí que hay un patrón. Sí que hay unos cuantos que coinciden, que luego ya no los veremos más adelante, que son representativos, eso, de un periodo cálido y húmedo. Otros que están como aislados, unos se dan antes que otros, son de transición, y otros más propios de un periodo frío y árido. ¿Por qué es esto? Cuando consultamos toda la bibliografía, que no es tanta, en realidad, de los que nos dedicamos a los periodos, algunos solo periodos climáticos en general y otros, yo en concreto, al periodo cálido medieval, vemos que todos los puntitos azules indican un periodo cálido y húmedo. Los puntitos amarillos indican un periodo cálido y seco, árido. Y los que están en rojo o en verde es que solo hemos podido saber que es árido, no cómo es en cuanto a precipitaciones, o que son ambiguos. Es decir, que a veces tienen más, menos lluvias, pero que parece no responder a un periodo concreto climático. ¿Por qué es esto? Bueno, para que nos hagamos una idea, y aquí es donde decía, digo, voy a tener que explicaroslo. Aquí está España, y bienvenidos al tiempo, solo que en vez de verlo a futuro lo vamos a ver en el pasado. Aunque hoy en día esto se está volviendo a suceder muy parecido. Una borrasca que entra del oeste, que vienen desde aquí hacia España, con centro cerca de Irlanda, cerca de las Azores, o que se crean aquí, en el Golfo de Cádiz, que es la que, por ejemplo, produjo la Dana de Valencia, una que se creó aquí, traen vientos cálidos, porque no nos equivoquemos, el Atlántico no está tan frío. Ahora mismo está a 17 grados de media, en la latitud que nos interesa. Eso es muy caliente. Ha estado más caliente que el Mediterráneo este año, para que nos hagamos una idea. Entonces nos trae temperaturas suaves y precipitaciones abundantes. No hemos tenido un invierno muy frío, pero sin embargo sí que hemos tenido bastantes lluvias. Y si nos asomamos por la ventana, vemos ese vergel que se supone que no entendemos todavía. No sabemos cómo será en el futuro, pero sí que nos hace ver un símil de qué pudo ser. Creemos que la tendencia era de borrascas que entraban por el Atlántico y que traen siempre temperaturas suaves. Esto durante el periodo cálido medieval y, por supuesto, muchas precipitaciones. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se quedan las precipitaciones en la meseta y no pasan a Cantabria y no pasan a Valencia? Porque hay una serie de cordilleras que lo impiden. Sucede una cosa que se llama efecto Foehn. Y diré, ya está diciendo tacos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Quedará una zona húmeda, zonas áridas, la Corona de Aragón, por ejemplo, sufre muchas sequías, y una zona que queda al sur del Guadalquivir, que será ambigua, porque tiene la influencia de un anticiclón en el Sáhara o de una borrasca, depende. Y las borrascas en el Sáhara no levantan humedad porque no la hay, levantan arena, la calima. Entonces, nos resulta difícil saber qué está pasando aquí. Ni siquiera en las fuentes islámicas, es ambiguo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al dibujito del día. Cuando entran las nubes, entran con vientos húmedos y no tan fríos, y llegan a esas cordilleras y se paran. De repente no pueden seguir. ¿Qué es lo que pasa al otro lado de las montañas? Pasa aire cálido, el mismo aire cálido, pero seco.
profundamente seco. Es lo que produce las ponentadas en Valencia o las suradas en Cantabria. Y eso es lo que hace que puedan sembrar trigo, no solo durante la Edad Media, sino durante época romana. Es lo que hace que lleguen las vides a Inglaterra. Y decían que el vino inglés era bueno. En fin, lo que sucede es esto, el efecto Foehn. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la pequeña edad de hielo? Todo lo contrario. Temperaturas muy marcadas con estiaje y con verano muy cálidos, invierno muy fríos, pero ¿por qué? Y sin lluvias. ¿Por qué? Porque los anticiclones no son equivalentes a buen tiempo, son equivalentes a tiempo estable, sea invierno o verano. Quiere decir que no va a llover. Las borrascas son las que traen las precipitaciones, anticiclones, nada, ni una precipitación. Y cuando el anticiclón de las Azores es fuerte, como lo fue durante la pequeña edad de hielo, o el anticiclón de Siberia, aquí no llueve nada. Hace frío, hace mucho frío, tendremos heladas muy fuertes, heladas que van a estropear incluso plantaciones enteras de olivos, porque tampoco lo soportan. Así que llegamos aquí y decimos, La Mancha era un vergel durante el periodo cálido medieval. Sí, pero se fue secando durante la transición climática bajo medieval hasta que fue tan árido que hubo que instalar un remedio para facilitar a la vida a la población, que son los molinos eólicos. A propósito, este es de Zafra de Záncara, que es como una le tira a la tierra. ¿Qué es lo que vemos? Como resumen, ya estoy acabando. Ese periodo cálido medieval que se centra sobre todo en los siglos XII al XIV, el XIV lo pongo en naranja porque vemos que empieza la transición en cuanto a precipitaciones. Vemos que más o menos para que cambien las precipitaciones necesitamos un siglo. Sin embargo, para que cambien las temperaturas 4 grados en la media anual, solo necesitamos 10 años. Y eso es una barbaridad, no solamente en tiempos históricos, también en tiempos prehistóricos. Por eso, por lo que lo sabemos. Ellos pueden hilar muy bien. El periodo cálido medieval tendría temperaturas elevadas, de entre 16 y 18 grados de media, con unas precipitaciones anuales superiores a 800 milímetros anuales y sin un déficit hídrico ni anual ni mensual. Llovía no solo todos los años, sino todos los meses bastante. En la transición climática bajo medieval vemos que las temperaturas se van a mantener iguales, pero sin embargo que las precipitaciones van a estar en un marcado descenso. ¿Cuándo cambian las temperaturas? En la pequeña edad de hielo. Justo cuando los de Pedro Muñoz, después de estar cansados de vengo a intentar poblar de nuevo el sitio y no pueden, más o menos en 1630 y pico, lo logran. Ha tenido que haber un periodo ahí de 10 años, no mucho más largo, que es el que ha cambiado las temperaturas, tanto como para que de repente, aparentemente de la noche a la mañana, puedan volver a vivir allí. ¿Qué se ve en la pequeña edad de hielo? Unas medias anuales en torno a los 12, 14 grados de media anual. La pequeña edad de hielo además la conocemos por ser especialmente fría, en torno a unos 3 grados por debajo de lo que hemos visto. Eso que hemos visto al principio del 0 grados, los periodos cálidos 2 grados por encima, los periodos fríos 2 grados. Bueno, pues vamos a bajarle a la pequeña edad de hielo 1 grado más. Fue bastante frío, con precipitaciones de carácter torrencial. Es cuando se vuelven habituales las crecidas en los ríos que se llevan los puentes, pero por lluvias puntuales, no por lluvias como las del periodo cálido medieval, que mantenían un alto caudal en los ríos. Entre otras cosas son los que hacían que se movieran los molinos. Y sequías y déficits hídricos marcados a lo largo del año. Son los periodos en los que la gente va a pasar mucha hambre. Y es que respecto al paisaje, el paisaje actualmente que conocemos en La Mancha se debe a este cambio climático, al que se produce en la Edad Media hasta la Edad Moderna. Es la entrada definitiva de la pequeña edad de hielo la que marca la aparición de los molinos eólicos en La Mancha, y ya lo vemos que su aparición se debe a la pérdida de una extensa red fluvial que alimentaba a las gentes y a los animales de esta zona, la vida que en realidad se movía en todo este territorio. Y que de cara a la población vamos a ver que fue un cambio de vida prácticamente total en cuestión de un siglo. Tuvieron que ser resilientes y reconvertirse. Y para eso lo hacen utilizando los molinos. Si no os importa, para acabar, quería leer un textito de un futuro artículo que estoy escribiendo, pero que todavía no está, juntándolo con un trocito del Quijote. Y con esto acabaría. Algo les sucedía a la población, algo que les dificultaba mucho la vida. Se fueron acostumbrando a un cambio paulatino, tan paulatino como que las precipitaciones y el caudal de los ríos fue bajando hasta niveles nunca sufridos por esta población medieval. Se vieron obligados a sustituir sus caras infraestructuras hidráulicas, las cuales eran muy abundantes en la época. Pero no solo fue eso, la Mesta también entró en una fuerte crisis hasta que los ganados perdieron millones de cabezas. Ya no había comida para ellas. El negocio de paños dejó de ser sostenible, las ovejas no tenían pasto
puesto que comer. A su vez, la población sufrió un grave descenso, era lo normal. Tuvieron que cambiar ganadería por agricultura y justo cuando lo hicieron aparecieron las plagas de langosta y los ríos además bajaron su caudal, los molinos hidráulicos dejaron de funcionar. Tuvieron que empezar a recorrer decenas y casi cientos de kilómetros para algo tan sencillo como moler el grano. La vida se les hizo incómoda y dura, la despoblación se convirtió en algo habitual y no solo por las enfermedades. Pero un invento traído de fuera a estas tierras les dio esperanza, el molino eólico. Este tipo de infraestructura llegó para mejorar la vida de los pobladores y la riqueza de sus gestores, y para nosotros además son un indicador de que algo sucedió. Algo tan importante que había obligado a la población a ser resiliente y buscar una forma de sobrevivir. Es una consecuencia directa del paso del periodo cálido medieval a la pequeña edad de hielo, que surgiera el famoso paisaje de la Mancha donde los molinos eólicos se volvieron protagonistas. En aquel momento del siglo XVI eran grandes edificaciones, aún poco comunes, que podían resultar algo embriagadoras. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Quijote, que nos da dos versiones de este asunto, la pragmática y la temerosa. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio a Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. —¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. —Aquellos que ves allí —respondió su amo—, de los brazos largos y que suelen tener algunos casi de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar en ellos en fiera y desigual batalla. Muchas gracias. La asociación nace en el año 1972 con el objetivo de promover cultural y turísticamente los molinos y su entorno. Y le añaden los de hidalgos como personas respetables con sentido común por recuperar la historia y la tradición de Campo de Cristal. Lo que hoy conocemos por los molinos no era ni mucho menos lo que había entonces. Este entorno de la Sierra de los Molinos pues se encontraba un poco, por decirlo así, un poco dejado de la mano de Dios. Ha sido a través de las administraciones y el trabajo de la asociación lo que han hecho que los molinos luzcan hoy como lucen. Y yo creo que están, pues como los diría Cervantes en su época, perfectos. Desde que nosotros el año pasado cogimos la asociación, tras la muerte de Lola Madrid, ha trabajado durante 40 años a cargo de la asociación. Para nosotros es muy importante el legado que ha dejado. Para nosotros el legado Quijote supone una inyección de actividad, de vitaminas, por decirlo así. Estamos organizando actividades como catas, exposiciones, un club de lectura específico del Quijote, la Semana Cervantina, que siempre coincide con el Día del Libro, y sí que queremos dar visibilidad durante todo el año a la asociación. Con nuevas iniciativas, con nuevas actividades de cara a los socios, a abrir la asociación. Las moliendas las organiza el ayuntamiento cada primer domingo de mes o en verano cada primer sábado de mes por la noche. Y en moliendas especiales la asociación pues reparte las tradicionales gachas, el zurra y los titos. Sí que hemos rejuvenecido la asociación. Ya en sus orígenes sí se trabajaba con los colegios para conocer el molino, incluso hacían visitas a los molinos, dibujaban, se hacía un concurso de pintura al aire libre que nosotros queremos también rescatar. Entonces estamos promoviendo que haya en la asociación gente joven para que sean ellos también los que en un momento puedan coger las riendas.